Bueno, según lo que nos indicó el profesor, la tarea era la siguiente. Era, en base a esta descripción, crear una tabla, crear una base de datos. Y la estructura de entidad de relación tendría que tener la tabla de ventas como la tabla de hechos y las tablas subsiguientes como tablas de dimensiones. Aparte de eso, se nos pidió que una vez generado lo anterior, debíamos de crear una tabla o un trigger que actualizara el producto vendido y el saldo que tenía el cliente. Además que registrara por medio de un procedimiento almacenado las ventas. Y de paso también crear una tabla de auditoría que nos permitiera ingresar el saldo o la trazabilidad del saldo que tenía un cliente a ese momento. ¿Por qué? Porque él en algún momento en la clase nos explicó que puede, por seguridad, es bueno tener el ID del cliente y el saldo que tiene en ese momento en caso de que alguna persona por algún motivo borre un registro o borre la totalidad de la tabla. Obviamente esto es una mala práctica, está malo desde el mismo momento en el que se le dio el acceso a la persona, pero es parte, digamos, de lo que nosotros tendríamos que hacer en caso de que, para asegurarnos la suficiente integridad. Bueno, ya con esto paso a mostrarles qué fue el desarrollo que realicé yo a nivel de MySQL. Ok, a nivel de MySQL tengo aquí el diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación lo que me está mostrando es la tabla de ventas como la tabla de hechos y las otras tablas que giran alrededor de ella con una relación de uno a muchos o de muchos a una, son las tablas de dimensiones. Esta tabla de auditoría que está aquí es la tabla que yo creé para llevar el registro por separado del saldo que tiene el cliente al momento. Dicho esto, entonces con eso ya tengo los scripts montados y los scripts montados son los siguientes. Un primer script que lo que hace es crear la base de datos. Una vez que creo la base de datos, lo siguiente que hago es por medio de también de scripts creo la descripción de las tablas y hago una carga preliminar de esas tablas. La tabla clientes tiene una particularidad con relación a las demás. Y la tabla clientes es que lleva no, la tabla ventas tiene una particularidad con relación a las demás. Tiene un campo total, que es un campo que se debería estar actualizando con cada ingreso de una venta, donde se actualiza la columna total. Total es la cantidad por el precio. Teniendo eso en cuenta, lo siguiente que hice yo fue crear un SP, que ese SP lo que hace es mover los saldos iniciales de la tabla de clientes a una tabla de auditoría. Teniendo en cuenta que probablemente cuando se nos solicitó a nosotros que hiciéramos el respaldo en un ambiente real de la tabla de los saldos de los clientes, ya la tabla estaba precargada o la tabla venía con registros antiguos. Entonces este SP se corre una única vez y a partir de eso y teniendo en cuenta, digamos, que van a caer registros nuevos, lo que hice fue crear un trigger. El trigger lo que hace es que cada vez que se inserta un nuevo registro dentro de la tabla de ventas, va a llegar y va a actualizar va a actualizar, digamos, el saldo del cliente dentro de la tabla de auditoría. Si el cliente ya existe, lo que va a hacer es una actualización. Si el cliente no existe, lo que va a hacer es una inserción de un registro nuevo para un cliente nuevo que está llegando. Después de eso también creé un SP como parte, digamos, de lo que nos solicitó el profesor. El SP lo que hace es, sencillamente lo que hace es insertar los registros nuevos que vienen a la tabla clientes. Aparte de hacer eso, aparte de eso, quise manejar dentro del SP la actualización de la tabla de productos y no tener un trigger que lo haga. ¿Por qué no tengo un trigger que lo haga y por qué si tengo un SP? Porque lo vi más conveniente. Desde el mismo momento en el que se inserta una venta, yo puedo desde ese mismo momento actualizar el stock que se tiene de los productos. O sea, y el stock va a ser el stock actual
menos el stock que viene, el stock actual, menos lo que tiene actualmente por la cantidad que acaba de ingresar. Aparte de realizar la actualización del stock, estoy realizando la actualización del saldo de la tabla de clientes. Entonces estos SP ya están corriendo a nivel de la base de datos y lo que les voy a mostrar es cómo se hace la inserción de los registros a nivel de las tablas. Entonces lo primero es ejecutar un query que me muestre a mí cómo están actualmente las tablas cargadas y cuáles son los saldos. Ok, inicialmente se nos está diciendo que la tabla de ventas, que es la tabla de hechos que lleva el registro de las ventas, tiene los siguientes saldos. Tiene los siguientes movimientos. Dice que para el cliente con ID número 1 lleva dos ventas. Si sumamos esas dos ventas, el saldo actual de ese cliente deberían de ser 350. La tabla de auditoría refleja 350 y la tabla de clientes lleva un saldo de 350. La tabla de clientes está respaldando dentro de la tabla de auditoría. Si lo ven acá, lleva el ID del cliente, lleva el nombre del cliente y lleva el saldo actual. Para los otros dos clientes tenemos un saldo de 210, el cliente 2. Vamos a ver si el cliente 2 tiene un saldo de 210. En efecto, 180 más 30 es un saldo de 210. Y vamos a la tabla de auditoría, tenemos un saldo de 210. El último cliente, que es el cliente con el ID número 3, lleva un saldo de 140, 140, 140 y un saldo de 140 en la tabla de clientes. Ahora lo que voy a hacer es insertar un nuevo registro para el cliente con ID número 3. Voy a quitar estos de por acá, los voy a pasar por acá y lo voy a hacer. Un momento, porque me está marcando un error y es porque no hay una separación entre líneas por medio de un punto y coma. Entonces ya con esto en mente puedo correr esta línea. Bueno, esta línea en realidad no. Bueno, sí. Esto lo que estoy haciendo es simulando nada más una venta, ¿verdad? Nada más. De hecho, no debería estarlo corriendo desde aquí, debería estarlo corriendo desde el SP. Entonces lo que voy a hacer es insertar un nuevo registro para el cliente número 3. Ojo que el cliente número 3 tiene un saldo de 140. 140, 140. Le voy a ingresar una nueva venta equivalente a 60. ¿Por qué? Porque la cantidad que se le está ingresando son de 3 artículos con un precio de 20. Entonces 3 por 20 son 60. 60 más 140 debería estarnos redondeando a 200 más o menos. Entonces borro acá y reviso las tablas para ver si el registro se insertó adecuadamente. Entonces 200, como lo dijimos, 200. Y aquí estaría el último movimiento del cliente número 3. 140 más 60 son 200. Y esa sería mi propuesta.